La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia. Por fin, después de unos 6 años escuchando el programa, puedo decir que soy colaborador activo de esta gran familia. Esta gran familia que nos juntamos todas las mañanas alrededor de una taza de café y con miles de pensamientos críticos para debatir y aprender. Y aprovechando este audio, quiero decir, en estos tiempos que corren, más que nunca, que no estáis solas. Un abrazo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Decía Antonio Machado, hoy es siempre todavía. Hoy andaluce es nuestro todavía. Lo que está a punto de acontecer en Andalucía parecía imposible, como ya escribió Virgilio. Que pueden los que creen que pueden. Y yo siempre creí. Siempre creí. Siempre creí que podíamos alcanzar el sueño. Y aquí estamos, dispuestos a escribir nuevas páginas en la historia de Andalucía. En un Estado democrático no se puede permitir que haya una caleborroca a la puerta de un parlamento. ¿Pero es legítimo que se manifiesten? Legítimo es que se manifiesten en cualquier sitio, pero no precisamente para impedir los derechos y las libertades de la democracia. ¿Lo van a impedir con esa manifestación? Hombre, yo ya he tenido que venir muy temprano para impedir, precisamente, para no provocar que pueda ser incluso objeto de agresión. Y cuando un parlamentario tiene miedo de que sufra una agresión, algo está fallando en este país. Represión, cárcel, teniendo que asumir agresiones para conquistar derechos que le podamos legar a nuestros hijos y a nuestras nietas. Y ese es el movimiento feminista y ese es el movimiento en defensa de los derechos de las personas LGTBI. Se tendría que lavar la boca este señor para hablar de esa sociedad civil tan digna que generosamente ha legado a nuestros hijos y a nuestras nietas esos derechos y esas libertades que le harán más felices. Lo que es caleborroca es querer justificar la violencia hacia las mujeres, que desgraciadamente en este país el terrorismo machista se ha cobrado más vidas, más mujeres que ningún otro tipo de terrorismo. Y que en estos momentos la extrema derecha venga a justificar esa violencia, ya lo decíamos en la campaña electoral, pero que encima quieran blanquearlo, ellos han engañado y han mentido. Y ahora que se pongan frente a los ciudadanos y se pongan frente a las mujeres y a los hombres de Andalucía y que les digan que no quieren proteger la vida de nuestras mujeres. Que expliquen su financiación, que no está avalada por el Tribunal de Cuentas. Ojalá hagáis un trabajo bueno de investigación viendo de dónde vienen las cantidades ingentes de dinero que tiene Vox para hacer política. Que mucho patriotismo, pero al final su patria es más Irán que España. Y al final, cuando se trata de defender los puestos de los trabajadores, me hubiese gustado ver aquí a Vox haciendo de patriotas, diciendo que necesitamos una industria digna y diciendo que necesitamos defender los derechos de los trabajadores. Impulsaremos una declaración institucional en Cortes Generales para el reconocimiento de los exiliados por parte de todos los grupos políticos. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. Unlock! Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the House has spoken and the government will listen. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how or even if it intends to honour the decision the British people took. Y quiero ofrecerles también esperanza.
Y lo hago tomando prestado unos versos de Antonio Machado. Él escribió en solo 4 palabras la mejor definición. Buenos días, cafetera. Ayer tuvo lugar la primera sesión para la investidura del presidente en el Parlamento andaluz y el candidato que proponen las derechas comenzó dirigiéndose a Andalucía con un discurso en el que defendió su acuerdo con la extrema derecha, atacó la herencia de la corrupción y el amiguismo del Partido Socialista, según dijo, y reivindicó la alternancia política como el antídoto contra el clientelismo y la corrupción. Nada que objetar a esto último de la alternancia si no fuera porque estamos hablando de uno de los representantes del partido político que más casos de corrupción acumula hoy en día en las mesas de los tribunales. Pero ya se sabe que en la política española la incoherencia y la desvergüenza no puntúan. De lo contrario, y aunque nos pareciera normal que un partido vaya a gobernar gracias a la extrema derecha, o que nos pareciera normal que defienda meter en vía muerta la lucha contra la violencia de género, el discurso de ayer tuvo otros momentos que son claramente grotescos. Como cuando citó con orgullo a Blas Infante, que fue fusilado, o a Juan Ramón Jiménez, que tuvo que irse al exilio, o a María Zambrano, también exiliada, o a Machado, exiliada, o a Alberti, exiliado, o a Lorca, que también fue fusilado, y lo recordó la persona que ha pactado con la extrema derecha tumbar la ley de memoria histórica para tomar el poder de Andalucía. Así que sí, es su discurso una burla a la memoria. Y mientras tanto, miles de mujeres se manifestaron ayer por toda España para recordar que los derechos conquistados no se negocian, porque sí, venceréis, pero no convenceréis. Esta es la apertura de la cafetera de hoy, 16 de enero de 2019. Y si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Ayúdanos retuiteándolo. Porque además, como dice Fran del Pino, que es que las imágenes ayer en la Puerta del Sol, bueno, en todos aquellos lugares donde se produjeron estas concentraciones contra la extrema derecha y por la lucha de los derechos y las conquistas en la lucha contra la violencia de género, y tuvieron muchísimo seguimiento. Fueron espectaculares, realmente espectaculares. Muy buenos días a todos. Bienvenido Rodrigo, bienvenido Mit Randir, Fran del Pino, buenos días. Alice58, Dr. Jekyll, Jode Lope, buenos días. Orión, La Punta del Iceberg, Mercedes Villasur, dicen por aquí, veníos, por favor, veníos a emitir desde aquí, pero no sé si nos lo dices desde Andalucía, porque realmente si nos lo dijeras desde Costa Rica, igual no digo por coger el exilio, hija mía, no te lo tomes como algo, ya sé que, pero se está poniendo la cosa divertida. Bueno, yo de exilio, no lo puedo decir, claro, porque si no, no sería... Si no, no sería un exilio. Vale. Sería un exilio. Bueno, tengo 2 posibles destinos. Sí. Te dejo que vengas. No, yo caeré aquí con el resto de la cafetera, luchando siempre adelante. Estaremos juntos, seremos como La Resistencia el día después, estaremos allí luchando contra la cale cafetera. Como los... ¿Cómo se llamaba la película esta? Bueno, hoy tengo el cerebro absolutamente licuado por las imágenes que estuvimos viendo ayer, así que vamos a necesitar de mucha ayuda. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. 627-002-002. Que nunca caiga la bandera, siempre habrá alguien que la cogerá inmediatamente y seguirá adelante, siempre hacia adelante. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos de reflexión sobre lo que está ocurriendo, el panorama al que estamos asistiendo. Si estuviste ayer en la movilización de las mujeres, como digo, en diferentes lugares del país, muy numerosas, con una gran afluencia de gente, participó muchísima gente en ese grito colectivo contra la violación de los derechos conquistados que tanto esfuerzo han costado, y participaron muchísimas mujeres. Hoy lo vemos en las portadas de algunos periódicos e incluso alguno nos avanzó mucho, pero ha intentado contraprogramar esa imagen en una fotografía absolutamente vergonzante. Por cierto, se le ha olvidado, sé que hay temas muy importantes sobre la mesa, pero se le ha olvidado a las portadas de los periódicos publicar una fotografía sobre esas concentraciones de mujeres, que de verdad las imágenes son abrumadoras. La Puerta del Sol ayer estaba como en las etapas de mayor mayor afluencia del 15M.
Bueno, muy impactantes las imágenes que, sin embargo, en las redes sociales fueron protagonismos. De esto hablaremos un poquito, pero ya lo sabéis, 627-002-002, 627-002-002. Necesitamos vuestras reflexiones, vuestros mensajes para que podamos analizar todo esto. Y María Navarro no pudo asistir porque ayer estaba malucha. Sí, pero ya estás un poco más recuperada, a cambio hoy tengo mejor voz, pero bueno, me hicieron llegar esa gran afluencia que hubo en la Puerta del Sol. Me enviaron un vídeo alucinante. Mira, Mamen Páez nos dice, en Sevilla dijeron fue que había muy buenas brutal. vibraciones. Que, bueno, pues con ganas de reivindicar, porque como decíais por aquí, sobran motivos. Claro, llegaréis a los parlamentos y volveremos a las plazas. Bueno, pues mientras tanto vamos a analizar las portadas de los periódicos, vamos a conversar. Hoy vamos a hacer una cosa. Hoy está previsto que continúe esta sesión de investidura en el Parlamento. Hoy participarán los grupos de la oposición o aquellos aliados al gobierno de Juan Manuel Moreno y escucharemos las intervenciones de tanto Vox como el Partido Socialista, como Podemos, como Ciudadanos, quienes están en el Parlamento, y podremos escucharlas en directo porque hoy va a ser esta segunda sesión de investidura, pero eso será a partir de las 10, de manera que lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que la gente que no quiera escucharse una sesión parlamentaria completa, porque la vamos a ir comentando igual que hemos hecho en otras ocasiones, interrumpiremos la emisión de este programa y comenzaremos uno nuevo, de forma que tanto en las apps como en la página web de Spreaker, como en las demás herramientas que tenéis de podcast, vais a tener la opción de escuchar o bien la primera parte del programa con el resumen de prensa y con lo que ocurrió ayer, o bien escuchar la parte del directo con esto. Así que a las 10 os avisaremos, diremos, bueno, vamos a interrumpir y os volvéis a conectar a la app o os volvéis a conectar a través de Twitter o de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero así podemos seguir en directo lo que va a dar de sí hoy esta sesión de investidura, que promete ser bien interesante. Tiene que además intervenir Susana Díaz, Teresa Rodríguez, tiene que intervenir la extrema derecha por primera vez, La Voz en el Parlamento en Andalucía. En fin, todo es verdaderamente informativamente muy interesante y por lo tanto lo que vamos a hacer es conectarnos en directo y permanecer en directo. Ya dijimos que no íbamos a faltar en aquellas ocasiones en las que la actualidad lo requiriera, así que después, cuando nos aproximemos a las 10, lo vamos comentando. Pero mientras tanto, vuelvo a insistir, un hashtag para comentar el programa: #La Cafetera Andalultras, #La Cafetera Andalultras. Y después tenéis también un teléfono: 627-002-002, 627-002-002. Y así os pido que nos enviéis vuestras opiniones, qué os sugiere todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y ahora veréis, porque además con las últimas informaciones también relacionadas con el Reino Unido y con el Brexit, la mayor parte de las portadas pues han tenido una ocasión única para contraprogramar. Ahora lo vamos a comentar. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you're walking through the door. When I see you again on the programa doble, decíamos. Bueno, en las portadas de los periódicos, ya sabéis que la información, la agenda setting servida hoy en las portadas de los periódicos impresos en este país. Hoy vemos precisamente en el periódico El País, en el diario El País, en la portada: la aplastante derrota de May agudiza la crisis del Brexit. El Parlamento británico rechazó ayer el plan pactado con la Unión Europea. La Cámara de los Comunes se opuso con 432 votos en contra y 202 votos a favor. Ahora el periodo de incertidumbre en el que entra no solamente el Reino Unido, sino también la Unión Europea, es de alta tensión. Nadie sabe muy bien qué significado tiene esto.
¿A qué conduce exactamente esto? Porque el gobierno británico va a presentar el lunes un proyecto alternativo y la líder laborista lanza una moción de censura, que se va a votar hoy mismo contra el gobierno de Theresa May. La Cámara de los Comunes rechazó ayer, dice el periódico El País, con inusitada contundencia el acuerdo que la primera ministra Theresa May alcanzó en noviembre con la Unión Europea sobre el Brexit. No hubo sorpresas en el sentido del voto, pero sí en la magnitud del fracaso de May. 432 parlamentarios rechazaron el texto frente solo a 202 que se mostraron a favor. El líder laborista Jeremy Corbyn lanzó de inmediato una moción de censura que se va a votar hoy mismo. Si la moción fracasa, como es previsible, la primera ministra presentará el lunes otra hoja de ruta y comenzará una nueva ronda de negociaciones con todas las fuerzas parlamentarias. Pero la Unión Europea a la espera con una enorme preocupación porque una ruptura abrupta, una ruptura brusca con la Unión Europea supone muchas incertidumbres en muchísimos espacios. Ya sabéis que se están preparando planes de contingencia por la manera en la que eso podría afectar a precios en un montón de servicios, incluso algunos de ellos básicos, por ejemplo, la electricidad, el agua, los transportes. Los gobiernos, además, alrededor de la Unión Europea están preparando planes de contención porque pues no se sabe en qué situación legal quedarían muchos de los inmigrantes si se produjera una ruptura, como digo, sin acuerdos, sin ningún tipo de pactos. Cabe y se especula mucho con la posibilidad de que incluso el Brexit pudiera ser paralizado y que pudiera darse marcha atrás porque se quedase sin efecto por una suerte de confluencias de desgobiernos. Pero está por ver, porque ahora mismo lo único que hay es especulación e incertidumbre. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. Unlocked! Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the House has spoken and the government will listen. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing. Quedaba claro que la votación se había producido en esa misma dirección. Bueno, además, en lo referido a esta votación, el ABC titula hoy en su portada "Presos del Brexit". El Parlamento británico tumba el acuerdo de May con la Unión Europea y deja un país dividido y a la primera ministra casi sin opciones ni tiempo para lograr una salida pactada, dice el periódico ABC en su portada. La prensa española, en todo caso, cuando habla del Brexit, habla desde dos posiciones. Por una parte, desde la preocupación que produce no saber cuál va a ser el futuro inmediato de las relaciones con el Reino Unido y, por lo tanto, qué consecuencias puede tener esto para la convivencia en la Unión Europea y qué consecuencias económicas puede tener, y también para los expatriados españoles que viven allí, los inmigrantes españoles que están viviendo en este país. Pero también lo hacen desde otra perspectiva, para que no se busquen equiparaciones, para que la democracia, cuando afecta a asuntos tan serios como estos, digamos, se coja con la suficiente responsabilidad, que dirían. Es decir, lo que están intentando es que no se busquen paralelismos con Cataluña, con lo ocurrido en Cataluña, ¿no? Que aprendamos del ejemplo, mirad, qué incomodidades. Lo digo porque habrá oyentes nuestros en Venezuela, en Argentina, en México, que tenemos muchos oyentes que llegan desde estos países y que observan con una cierta curiosidad la manera en la que la hostilidad tan fuerte que hay en una parte de la prensa española. Hay mucha preocupación por lo que pueda ocurrir en el Reino Unido porque insisto en que el futuro es muy incierto, pero también hay un intento de distanciar, de poner en cuestión estas cosas que se someten a la votación de la opinión pública, cosas como irse de la Unión Europea, qué desvergüenza, qué tal, bla, 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 bla. Bueno, el periódico El Mundo dice: una derrota humillante de May deja el Brexit en el limbo. Westminster castiga a la primera ministra con el mayor rechazo parlamentario a un gobierno en el último siglo. El líder laborista Jeremy Corbyn presenta hoy una moción de censura, dice el periódico El Mundo en su portada. El Brexit de Theresa May se estrelló estrepitosamente en el Parlamento en un martes para la historia, dice el periódico El Mundo. La primera ministra británica encajó el mayor voto de castigo contra un gobierno en el último siglo en Westminster, con un rechazo frontal a su acuerdo con Bruselas por 230 votos, propiciado por la fuga de decenas de diputados conservadores. Por 432 votos contra 202, la Cámara de los Comunes tumbó sin contemplaciones el acuerdo de May, obligada a presentar en 3 días hábiles un plan
B. La última vez que un primer ministro perdió una votación parlamentaria de una manera tan contundente fue en 1924, cuando se encajó una derrota por 166 votos. Y ahora Theresa May queda en una situación de extrema fragilidad tras la votación de ayer. Ahora se va a presentar esta moción de censura de la que os dábamos cuenta hace un momento. Bueno, esto en la portada del periódico El Mundo, en la portada de La Razón, esta misma doble perspectiva desde la que, bueno, enfoca una buena parte de la prensa española este asunto. El Brexit del caos. El Parlamento humilla a May y tumba con 320 votos de diferencia su acuerdo con la Unión Europea. La primera ministra sufre una derrota histórica que deja en el aire la salida de Reino Unido. Algunos se están frotando las manos por si pudiera producirse un paso atrás, por si finalmente el Reino Unido consiguiera, estaría por ver cómo le justificas a un pueblo que ya ha votado esto, que das marcha atrás y que no lo sacas adelante, cómo tomas una decisión de esa naturaleza. Mucha inestabilidad política tiene que haber para que consigas justificar eso. Hay quien dice, bueno, si se volviera a votar, a lo mejor los británicos votarían en otra dirección. Es decir, como no nos gusta el resultado, lo volvemos a repetir. Eso no quiere decir que a mí me guste absolutamente nada el resultado, ni que me parezca que vaya a producir más mejoras en la vida de la gente que inconvenientes. Pero, claro, si lo ha votado la ciudadanía, ¿en qué consistía exactamente la democracia? Esto es La Cafetera. Esto en lo que se refiere a esta información sobre la votación del acuerdo de Theresa May. Sabéis que Theresa May había llegado a un acuerdo con la Unión Europea estableciendo una serie de plazos y una serie de condiciones para poder salir de la Unión, para que el Reino Unido pudiera salir, y esa serie de condiciones incluían todo tipo de parcelas, todo tipo de espacios de conveniencia, acuerdo, pues en la una transición que fuera más o menos suave, y pues en el comercio, en materia laboral, también incluso en su relación con los otros países, nuestra propia relación con Gibraltar, que tanto dio que hablar. Bueno, pues este es el acuerdo que ahora tenían que someter a votación interna y que el Parlamento ha tumbado. Tumbó ayer. Veremos a ver si hay un plan alternativo, veremos a ver si consiguen sacarlo adelante, porque si no estaríamos ante dos escenarios: o la ruptura abrupta, o bien una tercera vía que nadie sabe muy bien en qué consiste, que podría ser, pues, la no salida del Brexit, un cambio de gobierno, una marcha atrás, bla, 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 la repetición de unas elecciones, por el triunfo de una moción de censura, está por ver, ¿no? Pero, en fin, un futuro incierto para el Reino Unido. Hay una cierta preocupación, algunos oyentes nuestros nos decían que observaban sobre todo con incertidumbre, porque no saben exactamente qué significa, ¿no? En qué consiste lo que va a ocurrir, y por eso los españoles que están allí pues están preocupados, y que os vamos a contar de sus familias que están aquí en España, y algunos mensajes nos han llegado a través de las redes sociales relacionados con eso, ¿no? Sobre hijos que están trabajando fuera y que se encuentran en una situación que incluso no saben exactamente cómo, digamos, en qué situación queda su propio espacio laboral, sus propias relaciones laborales, etcétera, ¿no? Así que, bueno, de todo esto vamos a seguir muy atentos. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Ya sabéis, allí tenéis donde podéis dejar vuestras notas de audio. Estás escuchando La Cafetera. Sí. Ahora vamos a hablar también de la primera sesión de investidura de Juan Manuel Moreno en Andalucía. Un cambio histórico, son cerca de 40 años de gobierno del Partido Socialista, que se giró y de pronto por el pacto de las derechas, lo cual incluye a la ultraderecha. Por eso el hashtag de hoy, almohadilla la cafetera, Andalultras. Almohadilla la cafetera, Andalultras. Es el hashtag con el que estamos comentando el programa en las redes sociales, y así lo podemos organizar la conversación. Como dice Vladimir, dice, hay que tener cara de cemento para usar frases de un partido al que tus antecesores asesinaron y tu propio partido ha negado toda posibilidad de buscar su cadáver, como dice Vladimir, porque es que ayer Juanma Moreno en su discurso introdujo, como hemos dicho en el editorial, citó a algunas personas muy importantes en la vida de Andalucía, dijo Juanma Moreno, entre otros citó a Machado. Y quiero ofrecerles también esperanza.
Y lo hago tomando prestado unos versos de Antonio Machado, ¿no? Él escribió en solo 4 palabras la mejor definición de esperanza en un alarde de enorme talento como tenía él. Decía Antonio Machado: hoy es siempre todavía. Hoy andaluce es nuestro todavía. Lo que está a punto de acontecer en Andalucía parecía imposible, como ya escribió Virgilio. Que pueden los que creen que pueden. Y yo siempre creí que podíamos alcanzar el sueño. Y aquí estamos, dispuestos a escribir nuevas páginas en la historia de Andalucía. Mañana le vamos a preguntar por esto a Emilio Silva, al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ya sabéis que todos los jueves en el programa La Cafetera dedicamos un espacio a hablar de memoria histórica y por la manera en la que se está enarbolando esto. Fijaos que ayer Juanma Moreno, en el discurso, que seguimos con mucha atención aquí en el programa, ayer hizo una primera alusión a las víctimas de ETA, a quien decía tener en la memoria. Y llego con la memoria de quienes derramaron su sangre y entregaron su vida por la libertad y la democracia. Personas mayúsculas que se hacían escribir con letras minúsculas, como el fiscal Luis Portero, el doctor Muñoz Cariñano, mi eternamente añorado compañero y amigo José María Martín Carpena y nuestro siempre honrado Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García. Vengo a las víctimas de ETA, Juanma Moreno, en su discurso de investidura. Nos llamó la atención, lo comentábamos aquí, resulta singular cómo la derecha, cuando habla de las víctimas de ETA, cómo las coloca siempre en el epicentro de su discurso. Algunas víctimas están muy enfadadas por esto, porque dicen que han sido utilizadas sistemáticamente por el Partido Popular, utilizadas sistemáticamente en el discurso público y luego las han desatendido cuando han tenido ocasión de defenderlas, pero hay otras que no, hay otras asociaciones de víctimas que se encuentran muy próximas al PP, como bien sabéis. Pero nos llamaba la atención cómo la derecha nunca ha tenido el más mínimo empacho en utilizar un tema así en el discurso público. Nunca, jamás. Ahora bien, cada vez que a la izquierda se le ha ocurrido reivindicar la memoria de los asesinados en el franquismo, la derecha lo ha criticado con una fuerza. ¿Os imagináis que ayer alguien criticase con la misma contundencia con la que lo hacen, criticase a Juanma Moreno por citar a las víctimas de ETA, la que se montaría en este país? ¿Os imagináis que de pronto la izquierda se presentase a unas elecciones diciendo que va a tumbar las leyes de apoyo a las víctimas de ETA? ¿Os imagináis lo que ocurriría en este país? Pero han conseguido colocar en el epicentro del debate esto, porque, cuidado, víctimas de ETA es verdad que somos todos, pero víctimas del franquismo también somos todos. Y la primera víctima del franquismo fue España, la primera. Así que, pero han conseguido centrar el discurso, desplazarlo y que cualquier reivindicación en otra dirección parezca una osadía. De manera que a la izquierda no se le puede ocurrir reivindicar, no ya la República, a los fallecidos, a los asesinados, a los exiliados, a las personas que fueron represaliadas por el genocida Franco. Y sin embargo, ellos pueden utilizar un asunto tan sensible como la memoria de las víctimas en su propio discurso. Pero claro, es que para ellos víctimas solo son unos. Y esto nos llama la atención porque ayer se produjo un acto de homenaje en el Senado a republicanos exiliados. Fue un acto de homenaje que no ha conseguido prácticamente cobertura en los medios de comunicación, salvo en algunos medios de derechas. Y poniéndolo en el epicentro de la crítica. Porque siguen formando parte de sus fantasmas del marxismo y el comunismo internacional que ponía en peligro, junto a los judeomasónicos, el proyecto de liberación de este país, para algunas mentes, porque hoy vemos algunas críticas en los medios. Pero en todo caso se produjo un acto de homenaje donde escuchamos, sí, al Partido Socialista diciendo que va a presentar una declaración institucional por los republicanos exiliados. Y se emocionó mucho Adriana Lastra. No podemos dejar de lamentar la pérdida de un inmenso caudal de talento e inteligencia que supuso para nuestro país.
Muchos exiliados fueron niños de la guerra que marcharon a Moscú, embajador, donde tuvieron que quedarse durante décadas. Otros fueron deportados a campos de exterminio, donde murieron cerca de 5.000. El de hoy es un reconocimiento a su sufrimiento, al sufrimiento de mujeres y hombres que perseguían la libertad y la democracia. Tenemos una deuda histórica con quienes se vieron obligados a dejarlo todo atrás. Por ello, y aprovechando además la presencia de otras fuerzas políticas en este acto, impulsaremos una declaración institucional en Cortes Generales para el reconocimiento de los exiliados por parte de todos los grupos políticos. Así que escuchar a Moreno Bonilla citando a Machado fue una desvergüenza, fue grotesco, fue como escuchar a José María Aznar hablando de hazaña, fue como escuchar la música, el canto de libertad, libertad en los mítines del Partido Popular. Un auténtico despropósito, una utilización enrevesada y venenosa de los símbolos que caracterizaron a quienes defendían la libertad frente a aquellas personas que precisamente hoy están tratando de tumbar la memoria de las víctimas y las leyes de memoria que han estado introduciendo un elemento de una cierta protección a sus familiares a día de hoy, después de tantos años de democracia. Una verdadera vergüenza, un escándalo que produce náuseas. Bueno, pues mientras tanto, escuchábamos como la extrema derecha todavía tiene la desvergüenza de llamar cale borroca a las manifestantes feministas que se concentraban alrededor del Parlamento. Tras las protestas que hay fuera de los movimientos feministas, ¿qué le parece? Pues me parece lamentable, de todas formas ya me referiré a ello mañana. En un Estado democrático no se puede permitir que haya una cale borroca a la puerta de un Parlamento. ¿Pero es legítimo que se manifiesten? Legítimo es que se manifiesten en cualquier sitio, pero no precisamente para impedir los derechos y las libertades de la democracia. ¿Lo van a impedir en esa manifestación? Hombre, yo ya he tenido que venir muy temprano para impedir, precisamente para no provocar que pueda ser incluso objeto de agresión. Y cuando un parlamentario tiene miedo de que sufra una agresión, algo está fallando en este país. Son tan toscos, en fin, producen tanta vergüenza que con estas declaraciones lo que no se dan cuenta es que terminan legitimando la cale borroca. Porque si a ustedes les parece mal lo que ocurrió, entonces resulta que es que nos va a parecer que hay que celebrarlo. Así que ayer se concentraron decenas de miles de personas por todo el mundo, precisamente reivindicando un cordón sanitario contra la extrema derecha. Por cierto, un cordón sanitario que también fue criticado por Juanma Moreno. Los andaluces, además de cambio, también han votado diálogo. Y al igual que nos ha impuesto la obligación de conformar un nuevo gobierno en Andalucía, un gobierno de cambio nos obliga a entendernos, a hablar entre todos, a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía. Pero tenemos que hacerlo sin complejo, tenemos que hacerlo sin prejuicio, tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios. Sin complejos y sin prejuicios, de la mano de la extrema derecha, sin complejos y sin prejuicios. Lo que es cale borroca es querer justificar la violencia hacia las mujeres, que desgraciadamente en este país el terrorismo machista se ha cobrado más vidas, más mujeres que ningún otro tipo de terrorismo. Y que en estos momentos la extrema derecha venga a justificar esa violencia, ya lo decíamos en la campaña electoral, pero que encima quieran blanquearlo, ellos han engañado y han mentido. Y ahora que se pongan frente a los ciudadanos y se pongan frente a las mujeres y a los hombres de Andalucía y que les digan que no quieren proteger la vida de nuestras mujeres. Así que hoy, en la portada del periódico El País, ayer Moreno criticó la herencia de los socialistas y defendió el pacto con Vox. El candidato popular señala como prioridad el empleo en Andalucía. Dice este candidato a presidir Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pronunció ayer un discurso de investidura en el que alternó el optimismo por el inminente relevo político con ataques al PSOE por la herencia recibida. Moreno pronosticó un cambio tranquilo, dijo, y sin cordones sanitarios. Esto en la portada del periódico El País. En la portada del periódico El Mundo, el cambio debe ser real, no se puede cambiar para seguir igual. Juan Manuel Moreno anuncia que limitará los mandatos, realizará una auditoría contra la corrupción y eliminará el impuesto de sucesiones. Y también en la portada del periódico La Razón, esta es muy interesante, esta portada hoy, porque ayer miles de mujeres por todo el país y también allí en Andalucía rodearon el Parlamento. Bien, por todo el país se manifestaron en contra de este acuerdo con la extrema derecha y en contra de lo que está ocurriendo, este ascenso y esta legitimación pública, este blanqueo público que se está produciendo tanto políticamente como en los medios de comunicación de la extrema derecha. Bueno, miles de mujeres participaron en este escrache.
que es como le ha llamado la derecha y como le ha llamado la portada de La Razón. Así organizó la Junta el escrache, un parón para ir a manifestarse. El PSOE usa el feminismo para boicotear el cambio, dice el periódico La Razón. Ahora, cuidado, estos aplausos se transformarán en lágrimas. Estos aplausos que hoy reciben con tanto calor a la extrema derecha algún día se avergonzarán de lo que están haciendo, se avergonzarán, porque les van a dar razones. Y hoy el periódico La Razón, en este intento de blanquear para que se vea que Juan Manuel Moreno Bonilla no es el enemigo de las mujeres, aparece en una fotografía en la portada rodeado de mujeres. Pero es que ya llega a ser tan poco hábil, tan de verdad, este tipo de contraprogramaciones, claro, supongo que deben funcionar, pero qué ironía, es que esto, qué sarcasmo. Además, sí, es un argumento tan simple, porque esto es como cuando alguien que es racista dice, no, si yo tengo amigos negros, no, esto es lo mismo, no, yo tengo amigas que son mujeres y por tanto yo defiendo los derechos de las mujeres. Bueno, no tiene por qué, y a la vista está, cuando pactas con un partido que quiere hacer políticas contra las mujeres y liquidarse la ley contra la violencia de género. Así que yo creo que esa portada, bueno, le puede funcionar a lo mejor a ciertos votantes, pero no convence a las mujeres. Yo, fíjate, cuando estas cosas se hacen, se publican, es porque funcionar en algo les funciona. Es como cuando vimos que iba a declarar el secretario de Estado de Seguridad después de aquel, iba a decir incidentes, pero es que catalogarlo con esa etiqueta me parece vergonzante. Cuando murieron los inmigrantes que trataban de llegar en la valla de Ceuta y Melilla y fueron repelidos con pelotas de goma y algunos de ellos murieron ahogados y tuvo que declarar ante el juez el secretario de Estado de Seguridad, y el día antes en todas las portadas de periódico aparece una foto de inmigrantes avasallando la valla, acaparando el fotograma, encaramados a la valla y que parecían arañas intentando invadir. Y esta imagen acompañó aquella comparecencia, que fue una utilización absolutamente burda de la manipulación mediática para crear el clima, para justificar aquella comparecencia. Qué ingenio en términos de marketing político, de publicidad política, de propaganda política, qué ingenio para tratar de contraprogramar aquella comparecencia. Y todos los periódicos colaron, todos en portada lo llevaron. Y nadie puso una más mínima coma. Y cuando en este programa nos pusimos a investigar de dónde había salido esa fotografía, que nadie decía haber tomado, que nadie sabía de dónde procedía, llegamos a la conclusión de que había sido un guardia civil el que la había tomado. Es decir, era todo una perfecta operación de maquillaje para avalar, para amparar, para proteger, para cuidar aquella comparecencia. Un auténtico despropósito. Por cierto, se publicó incumpliendo cualquier mínimo rigor informativo. Hubo periódicos que no quisieron publicarla. El periódico El País no quiso publicarla. Hubo agencias internacionales que no quisieron publicarla, que no quisieron emitirla. Nosotros conversamos con algunos jefes de agencias internacionales que decían, no sabemos dónde se ha tomado, no sabemos quién la ha tomado, ni sabemos cuándo se ha tomado. ¿Por qué la vamos a difundir? Tampoco sabemos quién es el autor, de manera que mañana te pueden meter una querella porque a lo mejor hasta el autor es un autor que tiene sus propios derechos sobre la imagen y sobre la fotografía. Ahora, una buena parte de este país, de la prensa de este país, como vio que servía a sus intereses, que era cuidar su discurso sobre lo que está ocurriendo con la inmigración, zumba, la plantó en portada. Os acordaréis perfectamente de esa imagen. Es la primera vez que se publicó una imagen de la valla con inmigrantes tratando de saltarla. Y vista desde el otro extremo, además, parecían arañas tratando de atravesar la imagen. Es decir, era perfecta para el discurso fascista de nos están invadiendo. Y se publicó con total. Bueno, pues hoy vemos en la portada de La Razón el día en el que las mujeres se han manifestado públicamente y de forma clamorosa en todo el país. Juan Manuel Moreno Bonilla aparece rodeado de mujeres en la portada. Yo, sinceramente, algunas de las cosas a las que estamos asistiendo es que son, no se me ocurre otro calificativo que grotesco. Ayer escuchamos también a Irene Montero, ya recuperada, ya incorporada completamente a la vida política, y la escuchamos criticando el patriotismo de Vox. Muy contundente, Irene Montero.
El señor Abascal, que esté más preocupado de explicarnos por qué se han financiado a través de un grupo con un brazo armado terrorista de Irán en el año 2014. Que expliquen su financiación, que no está avalada por el Tribunal de Cuentas. Ojalá hagáis un trabajo bueno de investigación viendo de dónde vienen las cantidades ingentes de dinero que tiene Vox para hacer política. Que mucho patriotismo, pero al final su patria es más Irán que España. Y al final, cuando se trata de defender los puestos de los trabajadores, me hubiese gustado ver aquí a Vox haciendo de patriotas, diciendo que necesitamos una industria digna y diciendo que necesitamos defender los derechos de los trabajadores. Pero ahí no, ahí sí que le gustan más los extranjeros, las multinacionales extranjeras, que es con quienes le gusta estar a Vox. Esos extranjeros no les generan ningún problema, solamente les generan problema a los que vienen aquí a aportar con sus impuestos y a ganarse el pan. Lo preocupante es eso, que ataquen a los derechos de las mujeres y que se dediquen a explicar su financiación por parte de Irán, que es lo que tienen que explicar. Eso decía ayer Irene Montero, y en el programa El Rojo Vivo la escuchábamos criticando el patriotismo de Vox, decía, y pedía que se investigase porque las informaciones sobre este asunto, sobre las cuentas de este partido político de ultraderecha, son muy, muy, muy ilustrativas. Resulta que ya sabéis que el periódico El País dijo que parte de la campaña de las europeas había sido financiado con donaciones iraníes. Dice hoy Infolibre.es, que está haciendo un seguimiento bastante intensivo de toda la información relacionada con los episodios más escondidos, más ocultos de la extrema derecha. Y dice Infolibre, la ocultación de datos por parte de este partido impide saber si las donaciones iraníes fueron legales. La formación de extrema derecha mantiene en secreto el periodo exacto en el que se recibieron las aportaciones de personas extranjeras, dice Infolibre, un dato fundamental para dilucidar si el partido incurrió en una ilegalidad en las elecciones europeas de 2014. También en Infolibre, Vox se inventa que el Tribunal de Cuentas fiscalizó y declaró legales las donaciones iraníes. Y además, los datos desmienten el discurso xenófobo de PP y Vox. De las 20 comunidades más numerosas de inmigrantes residentes en España, solo una procede de África, dice Infolibre. Además, la Comunidad de Madrid oculta las cuentas del chiringuito que dirigió Abascal, correspondientes al año de su mandato, y también las consecuencias del recorte salvaje de impuestos que propone Vox, mutilación del estado de bienestar o deuda disparatada. Esto es la portada hoy de Infolibre, que, como digo, está investigando con mucha contundencia las cuentas tanto de esta organización de ultraderecha como la procedencia de algunos de sus miembros. En Público.es, Villarejo y García Castaño filtraron a Iberdrola el espionaje que les encargó BBVA. Dice, además, el juez requisa a Moncloa.com y al Confidencial el material. Dice, también habla de la histórica derrota de Theresa May y su acuerdo del Brexit para abandonar la Unión Europea, y habla de tensiones en Podemos en Madrid que ponen en peligro las confluencias en la comunidad, dice Público.es. Además, en la portada de eldiario.es, el chofer de Bárcenas confiesa ante el juez que fue captado como topo por el policía de cabecera de Cospedal. Ya sabéis que hay una investigación que se está siguiendo en los tribunales que apunta a que el ministro del Interior podría haber montado una estructura para hacer desaparecer pruebas, para robar pruebas a Bárcenas, pruebas que pudieran comprometer al PP y sustraérselas a la justicia. Y se está investigando. Y hemos visto que lo están denunciando diferentes medios digitales, y dice hoy eldiario.es que el chofer de Bárcenas ha confesado ante el juez que fue captado como topo y que fue captado por el policía de cabecera de Cospedal. Dice, trabajaba en excedencia para la presidencia de Castilla-La Mancha cuando recibió el encargo de la Brigada Política de Interior. Conoció al chofer de los Bárcenas en su época de asesor de Francisco Granados. Desde luego, la lista de amigos es verdaderamente... En fin, es verdaderamente llamativa. Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Pues ya lo dijo José Luis San Pedro, que para que exista una democracia tiene que haber demócratas. Y para que existan demócratas tiene que haber libertad de pensamiento. Pero toda la educación que nos dan está en contra de la libertad de pensamiento. Si a ti te dicen cómo pensar y luego te piden que te expreses, es evidente que vas a decir lo que ellos quieren que digas. Así que yo creo que eso es lo que pasó en Andalucía y que es lo que evidentemente puede volver a pasar en otras comunidades. Si te guían tu pensamiento, vas a expresarte como ellos quieren que te expreses. Por eso es que los medios de comunicación son tan importantes.
tiene que haber libertad de expresión, pero con libertad de pensamiento. Dejar que la gente se exprese y piense como cada uno es. Dice Sandra que tiene que haber libertad, democracia. Claro, fíjate, es verdad que algo que ocurre en este país, para que la democracia sea sana tiene que haber cultura democrática. Y en eso se ha trabajado muy poco en este país. Parece de la noche a la mañana que se abrió la puerta de la democracia en nuestro país y que todo el mundo se convirtió en demócrata. Y que ser demócrata consistía simplemente en acudir a las urnas cada 4 años. Pero la cultura democrática consiste en tener convicciones sobre la justicia, la reparación. La cultura democrática consiste en vetar, sí, en los cordones sanitarios contra los discursos antidemócratas, contra lo que ponga en riesgo la esencia misma de la democracia. No solamente consiste en escuchar a las minorías, consiste en escuchar a las mayorías, pero sin dejar de lado a quienes se muestren en posición minoritaria. En fin, en este país se trabajó muy poquito y es verdad, no existe esa cultura democrática. 627-002-002. Penélope, desde Andalucía. Buenos días, cafetera. Respecto a lo de Vox en Andalucía, como andaluza, siento miedo por lo que nos viene, pero esperanza por las movilizaciones, tanto de ayer como las que hubo el día 3. Nos tendrán enfrente porque tenemos muy claro que no vamos a dar ni un paso atrás, que la lucha feminista es la lucha de todas y de todos por nosotras, por las mujeres, por el colectivo LGTB, por la ecología. ¿Qué pasó? ¿Que la gente se quedó en casa? No lo sé. Muchos años de PSOE, lo he intentado analizar muchísimas veces. No sé lo que pasa. Lo único que sé es que ojalá esto sirva para que en las próximas elecciones nadie se quede en casa, porque lo que nos viene es muy, muy, muy peligroso. Y si decimos ni un paso atrás, y estaremos en las calles y estaremos como sociedad civil organizada, pero aquí ya están en nuestro Parlamento. Hay que evitar a toda costa que entren, que tengan más poder institucional, porque son muy peligrosos. Y respecto a lo de utilizar a Alberti, a Machado, a Lorca, por Dios santo, cómo no se le cae la cara de vergüenza, que están en cunetas por lo suyo y lo utilizan en un discurso de investidura. No tengo palabras para describir lo que siento, el odio, el asco, la pena, la rabia. Horrible. Buenos días, cafetera. Gracias, Penélope. Muchísimo ánimo a toda la audiencia que se encuentra en Andalucía y que vive esta contradicción tan tremenda, ¿no? Evidentemente el desgaste de casi 40 años de gobierno del Partido Socialista. Decía algo Moreno Bonilla, lo que tenía razón, la alternancia es lo que garantiza un cierto juego democrático, un cierto reparto en los juegos democráticos, lo que evita ciertos clientelismos, y en eso tenía razón. El problema es que la alternancia para con la extrema derecha, eso no es alternancia. Eso es una vuelta atrás en toda regla en el espíritu democrático que había conquistado este país. Pero, Penélope, tienes mucha razón, es verdad, yo entiendo, el desasosiego tiene que ser tremendo, están en las instituciones, pero cuidado, ahora tenemos las elecciones europeas, circunscripción única. Es muy posible que saquen una gran representación los de Vox, porque además hay algo de empírica en esto, se nota, se respira en el ambiente, que hay un gran trasvase de votantes de Vox, del Partido Popular a Vox. El desgaste del Partido Popular es tan alto que se están trasvasando. Y, bueno, muchos nos tememos que han llegado para quedarse, ¿no? Hay quien confía también desde la derecha en que una vez entren en el juego institucional se irán moderando. Mucho es confiar. Mucha confianza le están poniendo a este asunto. Pero bueno, 627-002-002. Este en todo caso es la agenda setting, pero ya sabemos que hay una gran preocupación. Pero sabéis que hay dos agendas en este programa. La agenda setting frente a la agenda cafetera, la que queréis que confeccionemos con las noticias que vosotros elegís, que creéis que tienen que tener relevancia. Agenda cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America
great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con una información que tiene que ver en este caso con Bolsonaro, que nos enviabais varios de vosotros, y es que Bolsonaro cambia la ley por decreto para facilitar la venta de armas. Elpaís.com habla de esta información y dice que comprar un arma en Brasil, el país con más asesinatos del mundo en 2017, es más fácil gracias al decreto que se ha firmado este martes ceremoniosamente por el nuevo presidente, el militar retirado Jair Bolsonaro. El ultraderechista, erigido en el defensor de los brasileños de bien, sugirió en campaña levantar también el veto a que un civil use un arma legal en la calle. El derecho a tener armas y a la legítima defensa fue uno de los temas recurrentes de Bolsonaro en su carrera hasta la presidencia, y el gesto con el que simula apuntar con 2 pistolas es el más imitado por sus seguidores. Con el decreto de este martes se empieza a cumplir así una de sus grandes promesas. Las armas legales son una parte mínima del total. Explica en esta información que con 209 millones de habitantes se estima que en Brasil existen unos 8 millones de armas ilegales. La receta de Bolsonaro para combatir el crimen incluye su promesa electoral de dar impunidad a los agentes que maten a un criminal en una operación policial. Y es que el año pasado más de 800 personas murieron en Río de Janeiro por las balas de la policía. Así que vemos como sí, el voto sí que influye en la vida de las personas, y lo estamos viendo ya en Brasil. Galgo Callejero nos hacía llegar una información de la que además hablaba ayer precisamente Juan López de Uralde, y nos envía la información de que 3 de cada 4 activistas por los derechos humanos asesinados en 2018 luchaban por el medio ambiente. La Confederación Ecologistas en Acción ha denunciado este martes que 3 de cada 4 activistas por los derechos humanos asesinados en 2018 eran activistas medioambientales. Ese año fueron asesinados en todo el mundo 321 activistas, según los datos publicados por la Frontline Defenders en su último informe Basta de asesinatos. Además, la organización ha mostrado su rechazo hacia las políticas restrictivas de muchos gobiernos, cuyo único objetivo es limitar el trabajo de estos luchadores por los derechos humanos. Casi el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte. Y es que, como destaca este informe, los asesinatos generalmente van precedidos por acoso judicial, amenazas y ataques físicos. Ecologistas en Acción se ha hecho eco de estas cifras y señala que el 77% de las víctimas luchaban por los derechos de la tierra, los pueblos indígenas o el medio ambiente. La mayoría de los activistas medioambientales estaban vinculados a la denuncia de industrias basadas en la extracción de recursos naturales, lo que nos lleva a recordar a Berta Cáceres y al asesinato que ella misma sufrió. Pero también nos vamos hasta Chile, porque nos hacíais llegar la información de que la Fiscalía chilena imputa a 7 religiosos españoles por pederastia. La Fiscalía chilena tiene a 7 españoles imputados por abusos y violación a menores en la mayor causa de pederastia que se investiga dentro de la Iglesia chilena, la de los hermanos maristas, un proceso que está en el centro de las preocupaciones del Vaticano. Según explican en la versión digital del diario El País, los fiscales han determinado que los delitos de los maristas en Chile se prolongaron al menos durante 50 años, entre 1967 y 2016, en diferentes establecimientos educacionales. En un país donde
actualmente existen 148 investigaciones vigentes por delitos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica, la de los maristas es la de mayor amplitud. 25 imputados por abusos y violación, entre ellos estos 7 españoles, y al menos una treintena de víctimas, casi todos varones que cursaban sus primeros años de colegio. El Ministerio Público tiene conocimiento al menos de 2 pagos que los maristas han realizado a cambio de silencio. En 2015, un cheque por el equivalente a unos 65.000 euros y en 2017, 100.000 euros. Ahora conocemos que efectivamente la Fiscalía chilena imputa a 7 religiosos españoles por pederastia. Y nos vamos a una información en las últimas horas, nos vamos hasta una información que publica la agencia EFE. Dice que Alcoa y los sindicatos alcanzan un preacuerdo in extremis en las negociaciones del ERE. La empresa Alcoa y los sindicatos han alcanzado esta madrugada in extremis un preacuerdo en las negociaciones del expediente de regulación de empleo para las plantas de La Coruña y Avilés. De acuerdo con estas fuentes, la empresa productora de aluminio ha aceptado el plazo de 6 meses hasta el 30 de junio para una solución global e invertir 20 millones de euros en la modernización de las instalaciones, mientras que hay un compromiso por parte del Gobierno de garantizar que a 30 de junio estén todos los trabajadores recolocados. Y para finalizar esta agenda, tenemos que seguir yéndonos a las informaciones que publica Elena Maleno y también Caminando Fronteras. En concreto, un tuit que ha publicado Caminando Fronteras a las 7:35 de la tarde del pasado 15 de enero, de este martes, en el que decía, finalizamos el día apoyando el rescate de 5 alertas, 2 en el Estrecho y 3 en Alborán. Un total de 145 personas recuperadas por salvamento marítimo. I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not loud. Bueno, vamos a hacer una cosa, como hay múltiples emisoras comunitarias y locales que redifunden este programa, vamos a aprovechar unos segundos para desconectar, para que puedan desconectar sus oyentes, así tienen margen, porque es que si no, como el programa dura a veces 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pues lo que hacemos es, al cabo de 1 hora, despedimos a los oyentes que están conectados vía FM, seguimos por internet charlando un poco con la sobremesa cafetera y conversamos, y luego ya escucharemos la sesión parlamentaria de investidura, que tiene mucho interés informativo hoy, pero eso será después, a partir de las 10. Ahora vamos a charlar un poquito en esta sobremesa cafetera, pero desconectamos de las emisoras comunitarias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues continuamos aquí en esta sobremesa cafetera. Yo aprovecho mientras estaba sonando la música para hacer una lectura somera del hashtag de algunas cuentas que yo no entiendo muy bien. Hay gente que no sé si entre todos los que han hecho este trending topic no suman ni un año cotizado, dice un tipo. Bueno, si os leo los bloqueos que he hecho, alucinabais. Algún día, Mary, voy a liberar a todos los que tengo bloqueados. Va a ser como la caja de Pandora. Ya lo he dicho alguna vez. ¿Vas a liberar al golpismo? Ahí hay de todo. O sea, ahí hay de todo. Hay desde quienes justifican el maltrato a la mujer, hasta quienes justifican el terrorismo, hasta quienes están insultando permanentemente, a los que se dedican a vomitar odio en las redes sociales y en la vida. Yo me imagino esta gente qué vida cotidiana tendrá. ¿Cómo será? Si un día abro esa caja de Pandora, salen todas las almas, todas las esencias. Esto será como has visto Indiana Jones, cuando abren el arca maldita. No me acuerdo. El arca de la alianza, de la Santa Alianza. ¿No lo has visto? ¿Tú no has visto cine? Si no has visto Indiana Jones. Yo tenía un amigo en el colegio
que decía cuando éramos chiquitines, dice, ¿tú has ido a Disney World? No. Y es que no has hecho nada. Bueno, como cuando me decía el pequeño Fer, que me decía, papá, ¿puedo pintar la pared? No, Fer. Papá, ¿puedo sacar la basura por la casa? No, Fer. Jo, es que no me dejas hacer nada. Digo, sí, te dejo hacer muchas cosas, pero no esas. Bueno, pues tú no has visto cine. Si no has visto Indiana Jones y el Arca Perdida, no has visto cine. Total, que hay un momento que abren el arca, va spoiler, ¿eh? Uh-huh. Y entonces salen todas las almas ahí, destruyéndolo todo. Pues esto es igual. El día que abra yo ese que desbloquee, que le da desblock, ¡bum!, se monta la gorda en las redes. Sí, sí. Llevan tantos años que no saben ya ni que existo. Ya se habrán olvidado. Llevan tantos años bloqueados algunos. Hay gente que está ahí. Yo lo que no entiendo, porque yo entiendo que hay gente que piensa diferente a ti, evidentemente, y creo que todos tenemos que convivir y además debemos convivir. Yo creo que es muy sano hablar con personas con las que no estés del todo de acuerdo. Yo hablo de los que insultan. Pero hay gente que dice unas barbaridades que a mí ni siquiera se me pasan por la cabeza. Es que ni siquiera. Y no voy a citar ciertas cosas porque, bueno, pero ya solo por el hecho de ser mujer tienes como ciertos insultos que no recibiría un hombre. Y ya dices, hombre, en el momento en el que me empiezas a decir, señora María, mira María, y entonces me empiezan a hablar por mi nombre de pila y dices, pero si no me conoces de nada. Dices... A mí me gusta, hay cosas que la primera vez que bloqueas a alguien te acuerdas de su nombre. Cuando has bloqueado a media Pandora... ahora ya no resulta ni siquiera un ejercicio, ya no es estimulante. Me declaro ya en... No, a mí me gusta mucho conversar con gente discrepante. Eso no, el problema no está en la discrepancia. Yo creo que se entiende bien cuál es el problema, es el insulto. Y el problema es la falta de creatividad. A mí la gente creativa me da igual que esté insultando si lo hace creativamente. Pero hay gente que es que dices, bueno, pues si es que tú no podrías ni sacar unas gallinas a pasear, hijo, alma de cántaro, que vamos a mantener un debate, voy a dedicar tiempo a esto. Demasiado que le estoy dedicando tiempo a darle al blog, que ya me estás llevando un ratito de mi existencia. Pero bueno, todavía te produce cierto y al estímulo. Reportar también, ¿eh? Yo estoy a favor de ir denunciando. El otro día contabilizamos cuántas cuentas había denunciado y se habían suspendido y Twitter había decidido suspenderlas. Una cuenta. Yo sí. Yo creo que ¿cuántas están ahí apuntadas? 4. 5, ¿no, Mary? 5. ¿Habéis visto lo que hacen los náufragos en la pared? Que van escribiendo rayitas y las van tachando. O lo que hacen los que están... en Náufrago, en la película de Náufrago. O cuando estaban en Alcatraz, que van tachando. O lo que hacían los vaqueros en su pistola, que hacían 4 rayitas en función de los villanos que caían bajo sus balas. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con Mary. Van cayendo villanos. Claro. bajo sus blogs. Tiene unas manos poderosas. Yo una vez reporté y no me hicieron Superwoman caso. en Twitter. En Twitter en esas cosas no me hace caso. Pero... dice que a algunas personas se les corta la emisión cada cierto tiempo. Eso vamos a estudiarlo. Pero cojones, pa' cojones, que lo que te voy a pedir es que envíes un email. Ahora te lo pongo. Que envíes un email, nos digas qué modelo de móvil tienes y también qué sistema operativo tienes para que tanto Cuñat como José Carlos puedan echarle un vistazo a ver cuáles son las razones por las que pueden estar produciéndose algunos cortecitos a través de la app. Bueno, dice Carlos, no bloquees, si es lo más divertido de Twitter. No, a mí no me gusta, yo tengo un timeline súper sano, Carlos, y cuando entro por las mañanas es como todo el mundo hace aportaciones súper interesantes al debate, no todo el mundo desde una misma perspectiva ideológica, para nada, es bastante amplio. Pero te dicen, oye, mira, yo no pienso esto porque mira las cifras de no sé qué y tú puedes verlas y eso es una aportación interesante. Los insultos, las falacias, los ad hominem, todo ese tipo de cosas no las consiento porque al final Twitter es... Además, no es una cuestión de censura, ya lo he explicado muchas veces, no se trata de censurar. Si usted quiere expresarse, oiga, puede hacerlo, pero no lo va a hacer en mi casa y gritando por las habitaciones, ¿no? Yo decido a quién invito a casa. Pero, bueno, el caso, decíamos, a esta hora tiene que comparecer en el Europarlamento Pedro Sánchez. Bueno, de hecho lo han retrasado porque como vemos en la cuenta, estaba previsto a las 9:30, pero hemos ido a la cuenta del Partido Socialista en Twitter y dicen que será al final a partir de las 10 de la mañana.
Así que seguiremos pendientes, se van a ir cruzando la sesión de investidura en Andalucía y la de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, así que va a ser una mañana movidita. Bueno, pues va a ser una mañana informativamente muy intensa. Pedro Sánchez comparece en Bruselas y parece que va a utilizar su comparecencia para denunciar el ascenso de la extrema derecha, los populismos, y va a centrar el debate ahí. Y paralelamente vamos a asistir a esta sesión esta sesión de investidura del Gobierno de Andalucía. Así que lo vamos a seguir aquí en directo en el programa, pero haremos una desconexión y volveremos a conectar para emitir, de manera que habrá un nuevo hashtag o podemos utilizar el mismo incluso. Yo creo que es mejor, ¿no? Sí. Probablemente se penalice, pero bueno, realmente no importa mucho ya a estas horas, y utilizaremos el mismo hashtag, pero eso sí, tendréis que volver a acceder, ahora lo vamos a explicar de todas maneras cuando se vaya a producir eso, que será hacia las 10, tendréis que volver a acceder a la app y a la cuenta de Twitter. Así que, bueno, estás escuchando La Cafetera, seguimos aquí, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Enviadnos vuestras opiniones, vuestras percepciones, ¿qué os parece a esto que estamos asistiendo, esta cosa? I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, pues se está estableciendo un debate aquí en el programa sobre la abstención que habíamos hablado, claro, porque nos decía Penélope desde Andalucía, ¿cómo es posible que tanta gente se haya quedado en casa con lo que estaba en juego, con los riesgos que estaban asumiendo? Y ya hemos visto exactamente las consecuencias que ha tenido. Ya se está conformando un Parlamento en Andalucía extraordinariamente conservador. Bueno, pues en fin, ¿qué vamos a hacer? Son las cosas que tiene la cosa esta de la tal. Os recordamos una cosa, el viernes hemos elegido la película del Videoforum, El huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente. ¿No la has visto todavía? No. ¿Pero la habías visto antes? No. ¿No la comentamos? No, eres tú el que la has visto. Entonces, a Fer le pasa algo y es que no sabe si lo ha vivido o no. Entonces, él ha visto la película, pero pensaba que ya la habíamos analizado. Y fue como, ¿seguro que no? Y yo, no, yo no la he visto. Así que, bueno, vas con ventaja. No te quejes, eso es lo que hace... porque la has visto, yo no la he visto. Que me tenga que rodear de gente más lúcida, porque... más lúcida que yo. No, más lúcida que yo, como tú. Era un elogio. O como Pai, o como la gente que me rodea siempre ha sido mucho más inteligente, con mucha mejor memoria y mucho más brillante. Porque el cerebro se me está licuando, como soy vuestro corresponsal... Cada vez más. Porque esto se pega. Como soy vuestro corresponsal en Onda María y en estas radios raras que oigo, para traeros aquí estas cosas raras... tenemos que hacer una versión de Radio Escucho María. A Carlos Herrera, escucho un poquito de Alsina, un poquito de tal, y luego vengo aquí y me decís, es que tienes el cerebro licuado. ¿Qué querías, alma de cántaro? Si me estáis enviando a los sitios, a los conflictos más terribles de la Tierra. Yo soy Radio de las María. ondas. Si me estáis enviando a los conflictos terribles de las ondas radiofónicas, si se me licúa... Radiofónicas. Sí. Mira, podría hacer una sección radiofónica. Oye, ¿sabes que me contó un psicólogo? Esto no es una coña, pero es muy grave. Me contó un psicólogo que tenía pacientes en la consulta a los que les había... Pero los psicólogos no son como los curas, que tienen secreto de confesión. Pero no me dijo quién era vale. ni sus cosas. Y además me habló de generalidades, no me habló de cosas muy concretas. Pero me dijo que le había, ¿cómo se dice? Recomendado, no, que le había diagnosticado, no, ¿cómo se dice? Cuando le ordenas que haga algo, siendo médico. Le había recetado. Le había recetado, pero no, tiene un nombre más sí, contundente. Le había... Bueno, es igual, seguro que alguien dará cuenta. ¿Ves? Es que tenemos el cerebro licuado, es que... Qué vergüenza. También hace mucho lo de madrugar. Bueno, que le había recetado o que le había obligado a no ver cierto canal de televisión porque le alteraba. Decías que cualquier día va a salir gritando por la ventana y va a tirar una bombona de butano a la calle.
Bueno, eso le pasa a mucha gente. Esto O sea, no lo de la... Esto no lo añado yo, lo de la bombona no me lo dijo el pero- psicólogo. sí. Pero me dijo, no, dice, ¿sabes que tengo pacientes? Dice, te iba a encantar, ya sabía yo que te iba a encantar esta información. ¿Sabes que tengo pacientes a los que les he obligado a que no vean ciertos programas de televisión porque les altera tanto, y además hay una cierta enajenación en algunos, o sea, viven en una realidad paralela. Que yo decía, todo esto de Vox, lo que me llama la atención es la manera tan retrógrada en la que miran la sociedad. O sea, yo identifico algunos perfiles que les veo defendiendo a Vox y en las manifestaciones o en los mítines o en tal, que son gente que yo recuerdo de mi infancia. Y digo, claro, es que viajas un poco, tampoco se puede decir que esta gente no sean unos viajados, habrá de todo, supongo, pero a los propios líderes los veo y los identifico con un mundo que yo pensé que estaba en desaparición. Y dices, pues no estaba tan desaparecido, había Hombre, gente pero por ahí. Fer, ves ciertos programas de televisión Y te das cuenta de que y no te estaban das cuenta de que lo raro es que no saliese ya Vox. Bueno, oye, porque hay que recordar que durante el gobierno de Mariano Rajoy, donde iban los ministros y las ministras, era 13TV. Mira, me dice Enrique, prescrito, le habían prescrito. Ah, Y vale. eso, tío, Si prescrito, no estuvieseis dice, vosotros no podríamos hablar cada mañana. Es que esto es horrible. Pero a mí me encanta. Pero a mí me porque- pasa. Y además, ni siquiera las vacaciones me curan esta licuación de Prescribir, cerebro. mira, prescripción. Claro. La verdad es que sois bastante rápidos. Curas psicólogos dicen, no es lo mismo. Bueno, no lo sé, oye, te voy a decir, No es lo mismo, evidentemente que no lo es. Pero a mí me decía una vez un amigo psicólogo que tenía, me decía, dice, no, pero es verdad que, dice, los curas, hubo una época en la que cumplieron un papel, algunos de ellos fueron delatores directamente, pero no es ese papel al que me refiero. Hubo una época en la que cumplían un papel porque la gente necesita ser escuchada. ¿Tú no te has dado cuenta que hay alguien que necesitas que te escuchen tus cosas? A veces te surgen ideas, pero a veces dice, bueno, tienes que contar. Bueno, hay veces que es mejor también tener tu proceso interno. Sí, pero cuando compartimos las cosas, o sea, somos seres sociales y entonces necesitamos hablarlas. Unos más que otros. Bueno, tú no. No sé. O me Yo estás creo que tú eres acusando un a ser mí. más social que yo. ¿Que yo soy social? Sí. ¿Tú crees? Sí. Sí. No lo sé, va por días. No, depende. No, yo lo que soy es bastante reservado, o sea, a mí me gusta mucho estar rodeado de gente, pero en círculos pequeñitos. A mí las grandes bueno, a todo el mundo yo creo que le pasa esto, ¿no? No te creas. No lo sé. Salvo en las desvirtualizaciones, que es lo mejor por lo que... Por cierto, no hemos hablado de la desvirtualización cafetera... Lanzarotil. ¿Ves? Es que Vamos a tenemos ver. esta Sí. lista de cosas que hacer. Y... Antes de que desconectemos, para conectar, ahora Sí. estamos intentando, vamos a ver, la sobremesa cafetera, los que conocéis este programa ya lo sabéis perfectamente, pero lo que hacemos es, hay una primera hora de programa que dedicamos a hablar de información, de actualidad, portadas de los periódicos y todo está relacionado con la actualidad, y luego esta música diferencia a la sobremesa cafetera. Lo que hacemos en la sobremesa cafetera es apartar las tazas, los platos, los periódicos y nos quedamos ya charlando de la vida y de muchas otras cosas, de cuestiones relacionadas con la comunidad cafetera, que es cada vez más numerosa, cada vez más grande. Miles de oyentes repartidos por todo el mundo, conectados a su familia a través de este programa. Miles de personas por todas partes que no se sienten solas gracias a la compañía de este programa. Y entonces en la sobremesa cafetera charlamos de estas cosas. Vale. Hoy, cuando acabe la sobremesa cafetera, vamos a volver a conectar para hablar de actualidad otra vez, para hablar del Parlamento y vamos a seguir en directo las comparecencias en el Parlamento andaluz. Pero en esta comunidad cafetera ocurren cosas. Hay grupos que se organizan. Por ejemplo, hay un grupo de millennials cafeteros que ya hemos abierto grupo en Telegram, para que puedan intercambiar cosas y escribirse y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si me ponéis un tuit, yo os digo cuál es la dirección para sumaros a este grupo de millennials cafeteros. Ahora lo voy a poner en un tuit. Se pueden sumar otros que no sean millennials, pero no sería muy... Vamos a hacer otros grupos diferentes y hay además muchos en la cafetera como para que forméis parte, pero este concretamente es para millennials cafeteros. Ojo, millennials cafeteros son los que están por debajo de 36 años. El año que viene será por debajo de 37, pero este año es por debajo de 36 años, eres un millennial, aunque no te lo creas. Hay quien dice, joder, tengo 36, yo me veo ya muy cascado, yo no soy millennial. Pues sí. Los siguientes son, ¿cómo se llama?
No me acuerdo, da igual. Bueno, millennials. Entonces, y hay otro grupo de gente que se ha articulado para hacer una desvirtualización en Lanzarote. 15 de marzo. De marzo. Uh-huh. Fin de semana 15 de marzo. Iremos a la casa de José Saramago, a la biblioteca, y leeremos unos poemas, iremos por la tarde-noche, estaremos ahí, si alguien se lleva la guitarra cantaremos unas canciones, nos veremos desvirtualización en la casa de José Saramago. Y es el 15 de marzo, hemos dicho, a ver en qué cae. Va a ser ese fin de semana. Sábado. Eso es. Pues probablemente es más fácil, seguro, la noche del sábado al domingo que la noche del viernes al sábado. Hay gente que se está organizando para irse de viernes a domingo y compartir todos la misma casa rural. Entonces, no lo sé cómo podemos comunicar a unos con otros, pero la gente, claro, entendemos perfectamente, nosotros nos hemos sumado, fue una iniciativa que no fue nuestra. Sí que la hemos ampliado diciendo que sea en la casa de José Saramago, hemos hablado con Pilar del Río para que se pueda hacer y todo esto, pero no es una iniciativa que parta del programa, ha partido de los propios oyentes y nosotros hemos aportado simplemente la posibilidad de acercarnos al mundo de Saramago en esos días. Pero hay gente que se está organizando para irse a una misma casa rural y pasar ese fin de semana allí. Sabemos que no es un viaje barato porque hay que coger un avión, hay que pagar una noche de hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que no todo el mundo puede hacerlo y no es una cosa que haya nacido este programa y nosotros nos hemos sumado, bueno, pues individualmente porque nos apetece participar, coincide en fin de semana y nos apetece coincidir con la audiencia cafetera desde este sitio tan simbólico y que ocupa tanto en la vida del programa. Así que nos sumaremos, pero individualmente y, bueno, como una cuestión un poquito pues de la gran familia cafetera. Pero, insisto, ya están organizados en este viaje a Lanzarote para el 15 de marzo, en Tías. Nos veremos en Tías, los oyentes cafeteros. Entonces, a ver si alguno del grupo... Me tienes que hacer ruta turística. Yo estoy planteándome, esto no es una broma, estoy planteando... ¡Qué susto! No, porque todavía no sé ni dónde vale. me voy a alojar ni cuándo voy a ir. Porque lo que estoy pensando es irme en una autocaravana y recorrer la isla, no te digo más. Y parar el día en la Pero casa de solo. Saramago. Bueno, pues nada, yo me iré en moto, ¿vale? Me voy a coger una moto y... Tú eres muy de eso. Sí, soy muy motera. Sí. Hazte los diarios de motocicleta. Los diarios de la motocicleta. Bueno, ya veremos, a ver si te incorporamos a nuestra aventura furgonetil. Pero... Vale. Pero sí, o sea, y estar por allí conociendo la isla y entonces o bien los días siguientes o bien los días anteriores y parar en Tías, el día de la desvirtualización cafetera y celebrar allí una gran comunión con la audiencia de la cafetera. No queda tanto, súper divertido, no queda Estamos tanto. terminando enero. Ya, hay que comprar ya los billetes, se van a poner por un pico. Sí, porque hombre, la ventaja de poder caros. ir unos días antes o después es que te sales un poquito del mogollón, pero a medida que más se acerque la fecha, más difícil y más caro es. Pero el 15 de marzo nos vamos a encontrar por la noche en la biblioteca de José Saramago, allí donde escribía José Saramago, donde escribió sus últimas novelas. Y Pilar nos ha prometido que, hombre, si aparecen 600 personas, obviamente no va a poder ser. Tendrá que ser en el jardín, en la calle o en la rotonda. Pero digo yo que no será un grupo muy grande, que será un grupo pues asequible porque no es un viaje barato y entendemos que es difícil y sobre todo es un viaje muy pensado también. Hemos hecho desvirtualización en Galicia, hemos hecho desvirtualización en Cataluña, hemos hecho las desvirtualizaciones de Madrid. Pues ahora para la gente de las islas es una oportunidad extraordinaria y sabemos que es mucho más difícil acercarse desde la península, pero para quienes estén por allí o quienes estén cerca, por África, también pueden cogerse un transporte y llegar allí a Lanzarote, a Tías. Y si no conoces Lanzarote, es una auténtica pasada. O sea, es un mundo paralelo, es un mundo muy interesante. Bueno, aparece en el documental, ¿no? Yo me voy a montar en camello. En esos días. Bueno, no, porque pobres camellos. Ahora ya me ha dado pena, ¿ves? Aparece en el documental, ¿no? De José y Pilar. Sí. Así que, bueno. Así que eso, el grupo Millennial que se incorpora a este viaje. Mira, ya te he buscado un diario de motocicleta. Un diario de motocicleta, un autobús. Pues hicimos, porque todo esto, claro, surge así los oyentes. Oye, hay que hacer, a ver si quedamos un día en Lanzarote, tal. Y entonces surge ahí la conversación y yo dije, pues venga, si vais, organizamos, yo me apunto y vamos a la biblioteca de José. Porque a mí me llamaron una vez para ir a un viaje que se iba a organizar con José Saramago en su biblioteca con un grupo de artistas. Estaba Miguel Ríos, había un montón de gente de diferentes disciplinas artísticas, culturales, que fueron
a dar un concierto a Lanzarote, y entonces hicieron una noche en la biblioteca de José Saramago, un encuentro, y estuvieron tocando música, cantando y tal. Lo grabé y lo socialicé. Entonces, al día siguiente cogimos un autobús y nos fuimos a recorrer la isla todos en el autobús. Claro, no vamos a organizar una cosa así porque es una cosa bien compleja, en la que, desde luego, en la vida del programa no está en este tipo de cosas, y es complicado, y no quiero follones de gente que se queda afuera, gente que no puede entrar, el coste que tiene una cosa de estas, es una cosa complicada. Pero fue fascinante. O sea, después nos fuimos todos en un autobús por la isla y fuimos a visitar el volcán, que hay un sitio muy divertido que echas agua en un agujero y sale un geyser ahí ardiendo. Hay sitios muy curiosos. Fuimos a ver la Fundación César Manrique, la casa de César Manrique, que es maravillosa por dentro. Si vais a Lanzarote tenéis que verla, en fin. Bueno, pues eso va a ser lo que vamos a hacer ese fin de semana del 15. Ir a visitar la isla. Así que la gente tendrá que organizarse. No sé muy bien cómo van a poder ser los transportes. Si vais a pillar una casa rural, que no sea muy lejos, porque luego hay que ir de la casa rural a la Fundación de José. O si no, si vais a hacer... Mira, una idea es que podríais alquilar una casa rural grande entre todos y organizar una chuletada. A mediodía nos vamos allí, nosotros nos incorporamos a la chuletada, una barbacoa gigante. Nosotros, que seguro que hay algún argentino que se apunta a hacer de fogonero. Y luego le aplaudimos cuando termina. Un aplauso para los fogoneros. Y podemos ahí hacer unas chuletas. A ver cómo se puede. Bueno, muy complicado me parece todo esto, pero yo me incorporo. Luego todo fluye, Fer. Lo sé. Así que nada. Hecho, bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, solo un último apunte antes de irnos, ¿vale? Sí. Yolanda Ruiz, oyente de este programa, dice: la licuación del cerebro de la que hablan Fernando y María se le podría llamar sobrecarga de estímulos debido a la cantidad de tareas que llevan a cabo a la vez. Dice: soy psicóloga. Dice: os dejo un link explicativo. Y hablan de la multitarea. Joder, Yolanda, ¿quieres ser mi terapeuta? Yolanda, la psicóloga cafetera. No eres multitarea y tampoco te conviene serlo. Bueno, pues acabas de definir, Yolanda, claro, desde luego se ve que eres una profesional. Tu cerebro no es multitarea. Porque acabas de definir exactamente lo que me pasa. O sea, soy capaz de hacer 1.000.000 de cosas así, las tengo repartidas. Ahora, es verdad que de pronto hay ciertas cosas que es como que... ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba caminando? Y llevo haciendo... O sea, si tenemos cierto déficit de atención a veces. Porque está bien, porque tenemos muchos estímulos. Yo creo que somos personas con... Bueno, pues que... Pero esto es un síntoma de la vida moderna, ¿eh, Yolanda? Sí. Pero, hombre, y también de personas con inquietud, con curiosidad. O sea, también hay que sacarle el lado positivo a esto. Pero... ¿no? Sí. Entonces empezamos en plan súper emocionados con una cosa, vale, venga, vamos a hacer tal, no sé qué, pero claro, luego mientras la estamos haciendo nos surgen también otros estímulos y pensamos, pero también se puede hacer lo otro. Total, que acabamos haciendo 50.000 cosas que son todas muy buenas ideas, pero claro, luego hay que concluir en alguna. Entonces tenemos que retomar la lista de tareas e ir haciendo una por una, porque al final es verdad que las vamos haciendo, pero claro, necesitamos nuestro tiempo. Mira, están diciendo Willwise que para desplazarse en Lanzarote, perdón por este acto de multitarea... Pero claro, es que nuestro cerebro multitarea también ejerce de multitarea cuando hablamos, entonces, bueno... Claro, pero es que están diciendo alquilar bicicletas y recorrer la isla en bicicleta, que sería divertidísimo. Menudo pelotón de bicicletas íbamos a montar la gorda, pero ¿dónde alquilas tantas bicicletas? Bueno, que lo que pasa es que es verdad, esto que dices de la... Pero pasa una cosa con la multitarea, y lo de las bicis está muy bien, pero aparte... que es que además estamos siguiendo el chat en directo. Estamos siguiendo la emisión de Pedro Sánchez, estamos esperando a que empiece la emisión del Parlamento de Andalucía, todo eso abierto en diferentes pestañas, más una herramienta en la que están los instrumentos de sonido que utilizamos para hacer el programa, donde está sonando la sintonía. Yo solo tengo que subir un altavocito así. Suena la música, por ejemplo, ¿no? Donde también tengo audio. Si quiero escuchar a Juanma Moreno... pues lo tengo todo, le doy aquí. Y quiero ofrecerles también... Entonces se escucha a Juanma Moreno. También tenemos el WhatsApp del programa. Está el WhatsApp del programa donde están entrando mensajes. También puedo meterle efectos. Pero eso ya es en una mesa que hay aparte que está abajo. Y entonces, mientras tanto, tenemos abierto el chat del programa donde estamos leyendo a los usuarios y cada uno de nuestros móviles donde, por ejemplo, me está escribiendo... Enrique Quesada, que me dice que ha tenido un problema con unos pequeños cortes de audio, donde están escribiendo todos los grupos de Barcelona. Dicen que podemos ir en patinete, Fer. Ostras, patinete eléctrico por Lanzarote, eso sería la pera. Subir al Timanfaya. Pero con casco o sin casco. No me estreses, ¿eh? No me estreses, no volvamos a tener la del patinete. Me encanta. Así que dice, claro, Yolanda, bueno, ¿cómo no vamos a tener el cerebro licuado si es que estamos a 36 cosas a la vez? A esto súmale. Sí. Vida familiar, amigos, compromisos,
programas que te apetecen ver de televisión. Ayer yo estuve en la piscina, luego pídete una... en fin, lo que es la vida, un caos, un frenesí. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo nos organizamos? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, sí, si os parece. Os agradecemos muchísimo la compañía a todos. Vamos a suspender ahora la emisión, tal y como está sonando en este momento, e inmediatamente vamos a volver a conectar al programa. Volvemos a conectar y así podemos conectar con la sesión de investidura, la segunda sesión de investidura, donde van a participar todos los partidos políticos, el resto de partidos políticos, donde van a intervenir el resto de partidos políticos. Así que despedimos aquí y en unos segundos volvemos a conectar. No van a pasar ni 2 segundos. O sea, vais a ver que va a haber un nuevo link con un nuevo audio. Lo vais a ver en el WhatsApp. Y el que esté viendo también la programación a través de las apps va a ver que le va a aparecer un nuevo live, en vivo, en directo. Y abajo le aparecerá el anterior, que es el que estáis escuchando en este momento. Así que nos reiniciamos unos segundos y conectamos de nuevo. Cafetera, gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.